Hola, bienvenidos a todos a nuestro video. Hoy nosotros les vamos a hablar de algo que suena un poquito técnico, pero en realidad es algo muy práctico. El tema de nuestro video es las metas en control de diabetes. Estas metas son recomendadas por la Asociación Americana de Diabetes, también conocida como la ADA. Primero, ¿por qué existen metas? Bueno, las metas se crearon debido a que la diabetes no es solo tener el azúcar alta, sino que cuando la glucosa se mantiene elevada por mucho tiempo, puede ir dañando lentamente diferentes partes del cuerpo. Y lo peor es que este daño puede avanzar en silencio. ¿A qué tipo de daño nos referimos? Nos referimos a complicaciones en la vista, los riñones, los nervios, el corazón y la circulación, especialmente en piernas y pies. La idea de controlar la diabetes es precisamente reducir el riesgo a padecer alguna o todas de estas complicaciones y también mejorar el día a día, por ejemplo, tener más energía, tener una buena calidad de sueño, un buen estado de ánimo o simplemente tener un rendimiento en el trabajo o en la escuela. Pero ojo, esto no es un video para regañar a nadie. Es normal que haya días buenos y días difíciles, ya que la diabetes se maneja en un mundo real, un mundo en donde hay estrés, trabajo, familia, presupuestos, antojos y sobre todo cansancio. Por eso, las metas no son para que te sientas culpable, sino para que tengas una brújula y aprendas a navegar en el mundo del diabetes. Además, algo muy importante es que las metas pueden llegar a ser personalizables. No es lo mismo una persona joven recién diagnosticada que alguien mayor con varias enfermedades o con riesgo de hipoglucemias. Es por esto que en algunos casos el médico puede poner metas más estrictas y en otros un poco más relajadas. En este video te vamos a explicar metas de la glucosa y de la hemoglobina glicosilada, también metas en la presión, colesterol y el peso. Te vamos a hablar de qué pasa si no se logran estas metas y cuáles son las señales de alarma. Y sobre todo, te vamos a dar consejos prácticos y realistas para poder acercarte a ellas. Arranquemos con nuestro tema. Vamos con las metas más conocidas, la glucosa y la hemoglobina glicosilada. Según la Asociación Americana de Diabetes, para la mayoría de adultos no embarazados con diabetes, las metas típicas son glucosa antes de comer o en ayunos entre 80 a 130 miligramos por decilitro. Glucosa 1 a 2 horas después de empezar a comer, menos de 180 miligramos por decilitro. Hemoglobina glicosilada generalmente menos del 7%. ¿Qué significa cada una? La glucosa en ayuno o antes de comer te dice cómo está tu cuerpo sin el impacto inmediato de la comida. Es decir, que también estás cubriendo las necesidades basales de tu plan alimenticio, tu actividad física y de tus medicamentos. La postprandial, la después de comer, funciona como una prueba de estrés mini. Te muestra cómo respondes a lo que comiste, y aquí influyen varias cosas: la cantidad, el tipo de carbohidrato, las porciones, fibra, grasa, si caminaste después, si estabas estresado e incluso si dormiste mal. Por eso a veces dos comidas parecidas dan números diferentes. Y la hemoglobina glicosilada es como un resumen, refleja el promedio del azúcar en los últimos 2 a 3 meses más o menos. Pero ojo, es un promedio, 2 personas pueden tener la misma hemoglobina glicosilada y estar con altibajos enormes y otra con números más estables. Por eso hoy se complementa con otras métricas. Ahora, algo muy actual es que si usas sensor o monitoreo continuo de la glucosa, además de hemoglobina glicosilada, se habla de tiempo en rango. Usualmente el rango objetivo es de 70 a 180 miligramos por decilitro y la meta general es pasar la mayor parte del día ahí, idealmente alrededor del 70% del tiempo. No todas las personas usan sensor, pero si lo usas es una herramienta súper útil porque no solo te da un número, sino que te enseña patrones, por ejemplo si te subes en la madrugada, si te disparas después del desayuno o si te está yendo a hipoglicemias sin darte cuenta. Y aquí va lo más importante, la meta no significa perfección. Un día con números fuera del rango no borra todo lo que has hecho, lo que más cuenta es la tendencia, aprender a qué te sube, qué te baja y qué te ayuda a estar más estable.
También hay situaciones donde el médico ajusta las metas. Por ejemplo, si tienes hipoglucemias frecuentes, si vives solo, si eres una persona mayor o si tienes alguna otra condición importante, puede ser más seguro un objetivo de hemoglobina glicosilada menos estricto. En cambio, en personas recién diagnosticadas y con bajo riesgo de hipoglicemias, a veces se busca un control más apretado. Ahora vamos a algo que mucha gente no asocia con diabetes: el corazón y los vasos sanguíneos. La ADA nos insiste en que el control no es solamente del azúcar o de la glucosa, sino que también se debe mantener una meta en la presión arterial, el colesterol y el control del peso. ¿Por qué? Porque dentro de los principales efectos a largo plazo de la diabetes se encuentran los efectos a nivel cardiovascular. En cuanto a la presión arterial, es muy importante que un paciente que tiene diabetes y además de forma concomitante presenta hipertensión, se debe mantener una meta en el tratamiento de menos de 130-80 mililitros de mercurio. Este claramente no es un número mágico, pero es un objetivo frecuente porque reduce el riesgo cardiovascular. Dentro del colesterol, sobre todo en el LDL o el colesterol malo, conocido como muchas personas, se debe individualizar obviamente según el riesgo. La ADA recomienda que se deben mantener metas en muchos adultos dentro de los 40 a 75 años, una meta de LDL de menos de 70 miligramos sobre decilitro en una prevención primaria. Pero hay pacientes que presentan riesgos cardiovasculares o una enfermedad cardiovascular previa, o también que hayan presentado un síndrome coronario anteriormente. En ellos la meta es diferente, debe ser menor a 55 miligramos sobre decilitro, además de bajar el LDL en porcentaje. En cuanto al peso y la cintura, pues es muy importante en la diabetes tipo 2 que si hay sobrepeso u obesidad, una meta muy realista y muy poderosa es perder de entre el 5 al 10% del peso inicial, porque eso puede mejorar la glucosa y otros factores de riesgo. Claro que no es una transformación de película, es una mejora clínica enorme con cambios sostenibles. ¿Y por qué hago tanto énfasis principalmente en estas tres? Esto es porque el principal riesgo a largo plazo, como les comenté, de las personas con diabetes tipo 2 es el nivel cardiovascular, como un infarto, un evento cerebral, una enfermedad arterial periférica, y el control de la presión y los lípidos es como poner el cinturón al sistema circulatorio. Además, si descuidas la presión y el colesterol pero cuidas el azúcar, es como estar trapeando el piso mientras se sigue goteando el techo. Ahora, hablando de lo que pasaría si no alcanzamos las metas de glucosa. Cuando los niveles de glucosa se mantienen altos durante meses o incluso años, el exceso de azúcar empieza a dañar poco a poco diferentes partes del cuerpo. Esto no va a ocurrir de un día para otro, sino de manera silenciosa. Y es por eso que es importante mantener buenas metas. Primero que nada, en cuanto a las complicaciones, ¿qué órganos se pueden afectar? Primeramente están los ojos, en los que el azúcar alto daña los vasos sanguíneos dentro del ojo. Al principio puedes tener visión borrosa, ver manchas o notar cambios que van y vienen. Pero con el tiempo puede avanzar a retinopatía diabética y si no se trata puede causar pérdida de la vista. Después están los riñones. Estos funcionan como filtros. Cuando la glucosa está elevada por mucho tiempo, estos filtros se van a dañar. Al inicio no va a dar síntomas, pero con los años puede llevar a una insuficiencia renal. Después están los nervios. Muchas personas empiezan a sentir hormigueo, quemazón o dolor en los pies y manos. A esto se le llama neuropatía diabética y puede afectar tanto la sensibilidad como la movilidad. También se encuentra el corazón y los vasos sanguíneos. Una diabetes mal controlada aumenta el riesgo de infartos, embolias y mala circulación. De hecho, la combinación de glucosa alta, presión elevada y colesterol alto es especialmente peligrosa. Y finalmente también se ven afectadas la piel y la cicatrización. Algo tan simple como una herida puede tardar mucho en sanar, lo que aumenta el riesgo de infecciones, úlceras e incluso amputaciones en casos graves. Lo importante de esto es que muchas de estas complicaciones se pueden prevenir
y otras se pueden detener si las detectamos a tiempo. Ahora hablando sobre los síntomas, los datos de alarma suelen avisarse en el cuerpo. En esto se encuentra la polidipsia, que es una sed excesiva que no se quita aunque tomemos agua. La poliuria, que es orinar muchas veces, incluso durante la noche. La fatiga, que es un cansancio extremo o falta de energía. Visión borrosa de forma persistente. Infecciones frecuentes como urinarias, de piel u hongos. Heridas que tardan mucho en sanar o que se infectan fácilmente. Edema en pies o tobillos, que es la hinchazón, o cambios también en la sensibilidad. Y dolor u hormigueo constante en manos y pies. Ahora sí, ¿qué puedo hacer en la vida real para acercarme a estas metas? Primero, piensa en esto como un tablero con varias palancas. No tienes que moverlas todas perfecto. Con mover algunas, ya cambia el juego. En primer lugar, la comida. No son dietas extremas las que hay que hacer. Una regla simple: arma el plato con más verduras y fibras, proteína suficiente y carbohidratos en proporciones razonables. Elegir carbohidratos de absorción más lenta, como lo son leguminosas, avena, tortillas en cantidad medida, frutas enteras. Todo esto suele ayudar mucho más que jugos, pan dulce o refrescos. En segundo lugar, la actividad física. Debe ser un movimiento que sí pueda sostener. Caminar, bailar e incluso subir escaleras, claro que cuenta. Un objetivo clásico es la actividad aeróbica regular y si se puede añadir fuerza, es decir, actividad anaeróbica, como lo son ligas, mancuernas y trabajar con el peso corporal. La fuerza ayuda porque el músculo usa glucosa, incluso estando en reposo. Los medicamentos, ellos son tus aliados, no son un castigo. Tomarlas como se indicó y avisar si hay efectos secundarios ayuda mucho. Hay gente que abandona por náuseas, miedo o incluso la situación económica, y ahí el control se complica un poco más. Hablarlo siempre abre opciones. Hay que tener un monitoreo con propósito. Mediete no es para pasar o reprobar, no es como si fuera un examen, es para aprender patrones. Por ejemplo, medir antes y 2 horas después de una comida te enseña que te conviene ajustar. Por ejemplo, la proporción, la combinación, la caminata post comida e incluso la aplicación del medicamento. El sueño y el estrés son los villanos invisibles. Dormir mal y vivir a tope de estrés puede subir la glucosa. No siempre se puede controlar todo, pero pequeñas rutinas ayudan. Tener un horario específico, bajar las pantallas antes de dormir y una caminata corta. Las revisiones en el laboratorio. La hemoglobina glucosilada se revisa de forma periódica según indique tu médico. La presión, los lípidos, la revisión de los pies e incluso ir con el oftalmólogo y revisar la función renal no deja de ser importante. No es como si fuera un extra. Todo esto es parte del control completo. Controlar la diabetes no es una carrera de velocidad, es una estrategia de largo plazo. Y como toda estrategia, se ajusta con información, apoyo y paciencia. Muchas gracias.